Y después de este descansito, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del seminario de digestión y absorción de la materia Fisiología y Biofísica de la Unidad Académica 1, Facultad de Medicina de la UBA. En esta parte vamos a seguir aprendiendo sobre los mecanismos de digestión y absorción de los nutrientes que nos faltan ver. Otra de las grandes familias de nutrientes es la familia de las proteínas, que también son grandes polímeros hidrosolubles que deben ser digeridos hasta sus componentes constitutivos para ser absorbidos. La particularidad de esta familia de nutrientes es que el organismo, si bien el organismo, especialmente el hígado, tiene una gran capacidad para interconvertir diferentes aminoácidos en función de las necesidades, algunos de estos aminoácidos, que son los que se denominan aminoácidos esenciales, no pueden ser sintetizados por el organismo, ya sea de novo o a partir de otros aminoácidos, y por tanto deben obtenerse a partir de la dieta. La familia de las proteínas es una familia diversa en forma y tamaño. Parte de su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se desorganiza aún antes de la ingesta por medio de la cocción, por ejemplo, y termina de desarmarse gracias al ácido clorhídrico estomacal. La digestión enzimática comienza en la luz gástrica gracias a la pepsina, pero es en el intestino donde este nutriente sufre la mayor y más potente digestión a cargo de las enzimas pancreáticas, que van a hidrolizar a las proteínas para dar algunos aminoácidos libres, además de dipéptidos, tripéptidos y oligopéptidos. La digestión en la membrana y la intracelular van a ser el resto. Está reportado que un cierto porcentaje de péptidos pequeños puede llegar intacto a sangre. Esto explicaría, por ejemplo, la acción que ejercen algunos péptidos cuando son administrados por vía oral. Las proteasas se secretan en el ácido pancreático y deben atravesar el ducto del páncreas hasta llegar al duodeno a través del esfínter de Oddi. ¿Qué les parece a ustedes que pasaría si esas proteasas estuvieran activas en todo ese recorrido? Verdaderamente un desastre, porque irían digiriendo al propio páncreas en el camino. Es lo que ocurre, por ejemplo, durante una pancreatitis aguda. En un organismo sano esto no pasa porque el páncreas exócrino también produce y secreta al inhibidor de tripsina. La tripsina es la enzima capaz de activar a todas las demás proteasas. Cuando el tripsinógeno, que es la forma inactiva de la tripsina, llega al intestino, una enteroquinasa del ribete en cepillo lo transforma en tripsina y esta va a activar a los demás precursores que recién allí se vuelven activos. Además de la hidrólisis luminal a cargo de las proteasas pancreáticas, en este caso también se verifica una hidrólisis a nivel del ribete en cepillo. Existen distintas proteasas insertas en la membrana de los enterocitos que van a digerir a los oligopéptidos. En este caso en particular, no solo se van a absorber aminoácidos libres, sino que también es capaz la célula de absorber di y tripéptidos en cotransporte con protón. En el caso particular de los aminoácidos, existen distintos transportadores que pueden discriminar entre aminoácidos ácidos, básicos y neutros. Los que entren como ditripéptidos van a ser digeridas por una digestión intracelular, por proteasas intracelulares, y todo el producto de esta digestión va a salir a través de la membrana vasolateral como aminoácidos libres por transportadores que son independientes de sodio. ¿Pero todas las proteínas que se procesan en el intestino provienen de la dieta? Bueno, la respuesta es no. Además de la evidente presencia de las proteínas secretadas durante la digestión, es decir, todas las proteínas con actividad enzimática,
Los enterocitos tienen una vida media corta y se renuevan cada 4 a 5 días en los seres humanos. Por eso, parte de las proteínas que el aparato digestivo procesa y absorbe provienen del propio aparato digestivo. Los lípidos son una familia heterogénea de moléculas. Provienen tanto de alimentos animales como de alimentos vegetales. A la temperatura corporal, estos lípidos se encuentran como gotas líquidas de grasa y además del aporte diario, también se digerirán los lípidos endógenos de las membranas de las células descamadas y los fosfolípidos y el colesterol contenidos en la bilis. Más del 90% de los lípidos en la dieta de un adulto occidental está compuesta por triacilglicéridos, que son triésteres de glicerol con ácidos grasos de composición largo y grado de saturación variables que aportarán más del 50% de la energía requerida por un adulto. A diferencia de las otras familias de nutrientes, el proceso central de la digestión de lípidos sucede en la luz intestinal, que como sabemos es un medio acuoso. Esto genera un primer interrogante, dado que todas las enzimas digestivas actúan en la fase acuosa de los líquidos luminales del tubo digestivo, incluyendo la lipasa, que actúa en forma muy eficaz en la interfase entre las gotas grasas y el líquido acuoso intraluminar, pero que no puede meterse adentro de la fase lipídica. Entonces, ¿aprovechamos solamente las grasas que se ubican en esa pequeña interfase que vemos en el esquema? ¿Sería eficiente el proceso si fuera así? Piénsenlo un ratito y enseguida lo vemos. Después del recreíto decimos que la respuesta a las preguntas que hicimos es no. No sería eficiente ese proceso y no sucede de esa forma, porque evolutivamente los mamíferos en general y los humanos entre ellos hemos desarrollado un paso que nos permite aprovechar todos los lípidos digeridos. En este paso, previo a la digestión, se transforma la masa de grasa y aceites en pequeñas gotitas primero y en micelas después, lo que va a aumentar exponencialmente la superficie de contacto de la fase lipídica con la fase acuosa en lo que se conoce como emulsificación de las grasas, que tiene como actor central a los ácidos biliares. El proceso de emulsión empieza mecánicamente en la boca con la masticación, sigue en el estómago con el batido gástrico y la enérgica peristalsis central y culmina en el intestino cuando el quimo se mezcla con las sales biliares contenidas en la bilis, que son las responsables últimas de la emulsificación estable. Las sales biliares y la lipasa se adhieren en la superficie de la gota y la gota se rompe en gotitas pequeñas, de las que se separarán vesículas que por agregado de más sales biliares se convierten finalmente en micelas mixtas. Pero ¿cómo es que esta micela, que dijimos estable gracias a los ácidos biliares, va a liberar su contenido para permitir la absorción de los lípidos? Resulta que muy cerca de la superficie de la microvellosidad existe un microclima con poco movimiento que se llama capa no mezclada del lumen y que además es ácido gracias a los contratransportadores sodio-protón también presentes en la membrana apical del enterocito. Cuando la micela difunde hacia ese microclima ácido, las sales biliares se protonan, por lo que se vuelven menos hidrofílicas, la micela se desequilibra y se desarma. Así, los lípidos digeridos se liberan muy cerquita de la membrana celular y atraviesan sin dificultad la bicapa lipídica ingresando al enterocito. Una vez en el interior celular, los lípidos se encuentran nuevamente con un ambiente acuoso.
Bien, acá los ácidos grasos de cadena corta y media, hasta 8 o 9 carbonos y el propio glicerol van a atravesar la célula, todo el citoplasma, y van a salir por la membrana vasolateral sin cambios hacia el capilar sanguíneo. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga, los monoacilglicéridos y el colesterol, que son más grandes, se procesan, como se indica en la figura, hasta transformarse en kilomicrón, una lipoproteína de estructura definida que debido a su gran tamaño sale de la célula por exocitosis en la membrana vasolateral y entra en los vasos linfáticos. ¿Y qué pasa con los ácidos biliares una vez que la micela se ha desorganizado y los lípidos digeridos se han absorbido? Bueno, si la sal biliar o ácido biliar está en su forma protonada, es decir, en la forma ácida, son liposolubles y pueden atravesar la bicapa lipídica del enterocito en diversos lugares del yeyuno, camino al torrente sanguíneo. Sin embargo, la mayoría va a llegar al final del ilion como sal biliar, es decir, en su forma aniónica, y solamente va a poder ser absorbido por cotransporte activo secundario con el sodio, volviendo al hígado por recirculación enterohepática. Este proceso de recirculación puede ocurrir hasta 5 veces luego de una comida con alto contenido calórico en lípidos. Esto le permite al organismo ahorrar la energía que se necesitaría para una síntesis de novo de ácidos biliares para una única digestión. En resumen, además de la absorción de nutrientes, hay particularmente dos iones cuya absorción a nivel intestinal es muy importante para los requerimientos del organismo, que son el calcio y el hierro. El intestino delgado absorbe calcio por dos mecanismos diferentes. La absorción paracelular pasiva del calcio va a tener lugar en todo el intestino delgado. Esta será la vía principal que no está bajo el control de la vitamina D. El segundo mecanismo, que es la absorción transcelular activa de calcio, únicamente tiene lugar en el duodeno. En este caso, el calcio penetra la célula a través de un canal en la membrana apical. Dentro de la célula va a unirse a proteínas como la calvindina o puede ser captado al interior del retículo endoplasmático. Y luego el calcio sale del enterocito a través de la membrana vasolateral por una bomba de calcio y por un intercambiador sodio-calcio. De este modo, el efecto neto es la absorción de calcio. La forma activa de la vitamina D, que es el 1,25-dihidroxivitamina D, estimula los tres pasos de la absorción transcelular de calcio, los tres transportadores. El hierro desempeña distintos papeles claves en la fisiología humana. Es parte de los grupos hemo transportadores de oxígeno en la hemoglobina y la mioglobina y también interviene en procesos enzimáticos que implican citocromos. Del hierro ingerido en los alimentos, fundamentalmente con carnes y verduras, se absorbe entre un 10 a un 20%. Y salvo en mujeres menstruantes, se pierde muy poco hierro del organismo. La complicación más importante de la disminución del hierro es la anemia. El hierro de la dieta se presenta de dos maneras, como parte del hemo o como hierro no hemo, que se absorben evidentemente por mecanismos diferentes. El hierro no hemo es más difícil de absorber porque a veces se presenta como hierro 3 y requiere estar reducido a hierro 2, lo cual sucede gracias a una reductasa presente en los enterocitos duodenales. Los mecanismos moleculares de absorción se observan en la figura.
Una vez en el citoplasma y ya todo como hierro 2, el manejo va a ser el mismo para el hierro no hemo que para el hierro liberado del hemo. Al salir por la membrana vasolateral, el hierro es oxidado a hierro 3 y se transporta unido a transferrina. Si los requerimientos del organismo son suficientes, el hierro se almacena en el enterocito unido a ferritina y se pierde en la decamación de esta célula. En cambio, si hay déficit de hierro, aumentará la expresión de sus proteínas transportadoras en ambas membranas del enterocito. Respecto de la absorción de las vitaminas, podemos decir que la mayoría de las hidrosolubles van a ser absorbidas en cotransporte con sodio. Las liposolubles formarán parte de la micela mixta y se absorberán como los lípidos digeridos. Y una situación particular presenta la vitamina B12, que vale la pena ver. La vitamina B12 se ingiere en general unida a proteínas. Llega hasta el estómago unida a proteínas, la pepsina va a digerir esas proteínas, pero la B12 en ese momento se une con la proteína R. Recordemos que en el estómago se secreta el factor intrínseco, sin embargo, va a ser recién en el duodeno cuando las proteasas pancreáticas digieran la proteína R que la B12 se va a juntar con el factor intrínseco y va a viajar en conjunto con el factor intrínseco hasta el final del ilion, que es donde el complejo factor intrínseco vitamina B12 reconoce un receptor y hay una endocitosis para después liberarse la vitamina B12 que se unirá a la transcobalamina y así sale de la célula hacia el torrente sanguíneo.